Buenas tardes, queridos poetas, escritores. Buenas tardes, Maiwa, desde Orlando, aquí Alfredo Asís, desde Isla Negra. Siguiendo con este ciclo nerudiano de nuestro querido Pablo con García Lorca. Vamos a continuar entonces con mi libro sobre España, Pablo Neruda. Y dice, pasó el tiempo, la guerra comenzaba a perderse. Los poetas acompañaron al pueblo español en su lucha. Federico ya había sido asesinado en Granada. Miguel Hernández, de pastor de cabras, se había transformado en verbo militante. Un uniforme de soldado recitaba sus versos en primera línea de fuego. Manuel Altolaguirre seguía con sus imprentas. Instaló una en pleno frente del este, cerca de Gerona, en un viejo monasterio. Allí se imprimió de manera singular mi libro España en el corazón. Creo que pocos libros de la historia extraña de tantos libros hayan tenido tan curiosa gestación y destino. Los soldados del frente aprendieron a parar los tipos de imprenta, pero entonces faltó el papel. Encontraron un viejo molino y allí decidieron fabricarlo. Extraña mezcla la que se elaboró entre las bombas que caían en medio de la batalla. De todo le echaban al molino, desde una bandera del enemigo hasta la túnica ensangrentada de un soldado moro. A pesar de los insólitos materiales y de la total inexperiencia de los fabricantes, el papel quedó muy hermoso. Los pocos ejemplares que de ese libro se conservan asombran por la tipografía y por los pliegos de misteriosa manufactura. Años después vi un ejemplar de esta edición en Washington, en la Biblioteca del Congreso, colocado en una vitrina como uno de los libros más raros de nuestro tiempo. Apenas impreso y encuadernado mi libro, se precipitó la derrota de la República. Cientos de miles de hombres fugitivos repletaron las carreteras que salían de España. Era el éxodo de los españoles, el acontecimiento más doloroso en la historia de España. Con esas filas que marchaban al destierro iban los sobrevivientes del Ejército del Este, entre ellos Manuel Altolaguirre y los soldados que hicieron el papel e imprimieron España en el corazón. Mi libro era el orgullo de esos hombres que habían trabajado en mi poesía entre un desafío a la muerte. Supe que Sí. Supe que muchos habían preferido acarrear sacos con los ejemplares impresos antes que sus propios alimentos y ropas. Con los sacos al hombro emprendieron la larga marcha hacia Francia. La inmensa columna que caminaba rumbo al destierro fue bombardeada cientos de veces. Cayeron muchos soldados y se desparramaron los libros en la carretera. Otros continuaron la inacabable huida. Más allá de la frontera, trataron brutalmente a los españoles que llegaban al exilio. En una hoguera fueron inmolados los últimos ejemplares de aquel libro ardiente que nació y murió en plena batalla. Miguel Hernández buscó refugio en la Embajada de Chile, que durante la guerra había prestado asilo a la enorme cantidad de 4.000 franquistas. El embajador de ese entonces, Carlos Morla Lynch, le negó el asilo al gran poeta, aun cuando se decía su amigo. Pocos días después lo detuvieron. Lo encarcelaron, murió de tuberculosis en un calabozo 3 años más tarde. El ruiseñor no soportó el cautiverio. Mi función consular había terminado. Por mi participación en la defensa de la República Española, el gobierno de Chile decidió alejarme de mi cargo. El Winnipeg y otros poemas. Pablo Neruda. Me gustó desde un comienzo la palabra Winnipeg. Las palabras tienen alas o no las tienen. Las ásperas se quedaban pegadas al papel, a la mesa, a la tierra. La palabra Winnipeg es alada. La vi volar por primera vez en un atracadero de vapores, cerca de Burdeos. Era un hermoso barco viejo, con esa dignidad que dan los 7 mares a lo largo del tiempo. Lo cierto es que nunca llevó aquel barco más de 70 u 80 personas a bordo. Lo demás fue cacao, copra, sacos de café y de arroz, minerales. Ahora le estaba destinado un cargamento más importante,
la esperanza. Ante mi vista, bajo mi dirección, el navío debía llenarse con 2000 hombres y mujeres. Venían de campos de concentración, de inhóspitas regiones, del desierto, del África. Venían de la angustia, de la derrota, y este barco debía llenarse con ellos para traerlos a las costas de Chile, a mi propio mundo que los acogía. Eran los combatientes españoles que cruzaron la frontera de Francia hacia un exilio que dura más de 30 años. La guerra civil e incivil de España agonizaba en esta forma, con gentes semiprisioneras acumuladas por aquí y allá, metidas en fortalezas, hacinadas, durmiendo en el suelo sobre la arena. El éxodo rompió el corazón del máximo poeta don Antonio Machado. Apenas cruzó la frontera, se terminó su vida. Todavía con restos de sus uniformes, soldados de la República llevaron su ataúd al cementerio de Collioure. Allí sigue enterrado aquel andaluz que cantó como nadie en los campos de Castilla. Yo no pensé, cuando viajé de Chile a Francia, en los azares, dificultades y adversidades que encontraría en mi misión. Mi país necesitaba capacidades calificadas, hombres de voluntad creadora. Necesitábamos especialistas. El mar chileno me había pedido pescadores, las minas me pedían ingenieros, los campos tractoristas, los primeros motores diésel que habían encargado mecánicos de precisión. Recoger a estos seres desperdigados, escogerlos en los más remotos campamentos y llevarlos hasta aquel día azul, frente al mar de Francia, donde suavemente se mecía el barco Winnipeg, fue cosa grave. Fue asunto enredado, fue trabajo de devoción y desesperación. Se organizó el SERE, Organismo de Ayuda Solidaria. La ayuda venía por una parte de los últimos dineros del gobierno republicano y por otra de aquella que para mí sigue siendo una institución misteriosa, la de los cuáqueros. Me declaro absolutamente ignorante en cuanto a lo que religiones se refiere. Esa lucha contra el pecado en que éstas se especializan me alejó en mi juventud de todos los credos, y esta actitud de indiferencia ha persistido en toda mi vida. La verdad es que en el puerto de embarque aparecieron estos magníficos sectarios que pagaban la mitad de cada pasaje español hacia la libertad, sin discriminar entre ateos o creyentes, entre pecadores o pescadores. Desde entonces, cuando en alguna parte leo la palabra cuáquero, le hago una reverencia mental. Los trenes llegaban de continuo hasta el embarcadero. Las mujeres reconocían a sus maridos por las ventanillas de los vagones. Habían estado separados desde el fin de la guerra, y allí se veían por primera vez frente al barco que los esperaba. Nunca me tocó presenciar abrazos, sollozos, besos, apretones, carcajadas de dramatismo tan delirantes. Luego venían los mesones para la documentación, identificación, sanidad. Mis colaboradores, secretarios, cónsules, amigos a lo largo de las mesas eran una especie de tribunal del purgatorio. Y yo, por primera y última vez, debo haber parecido Júpiter a los emigrados. Yo decretaba el último sí o el último no, pero yo soy más sí que no, de modo que siempre dije sí. Pero, véase bien, estuve en punto de estampar una negativa. Por suerte comprendí a tiempo y me libré de aquel no. Sucede que se presentó a mí un castellano, paletó de blusa negra, abuchonada en las mangas. Ese blusón era uniforme en los campesinos manchegos. Allí estaba aquel hombre maduro, de arrugas profundísimas, en el rostro quemado, con su mujer y sus 7 hijos. Al examinar la tarjeta con sus datos le pregunté sorprendido: ¿usted es trabajador del corcho? Sí, señor, me contestó severamente. Hay aquí una equivocación, le repliqué. En Chile no hay alcornoques. ¿Qué haría usted por allá? Pues lo sabrá, me respondió el campesino. Suba al barco, le dije. Usted es de los hombres que necesitamos. Y él, con el mismo orgullo de su respuesta y seguido de sus 7 hijos, comenzó a subir las escalas del barco Winnipeg. Mucho después quedó probada la razón de aquel español inquebrantable.
hubo alcornoques y, por lo tanto, ahora hay corcho en Chile. Estaban ya a bordo casi todos mis buenos sobrinos, peregrinos, hacia tierras desconocidas, y me preparaba yo a descansar de la dura tarea. Pero mis emociones parecían no terminar nunca. El gobierno de Chile, presionado y combatido, me dirigía un mensaje. Informaciones de prensa sostienen: usted efectúa una inmigración masiva de españoles. Ruego les desmentir noticias o cancelar viajes inmigrados. ¿Qué hacer? Una solución. Llamar a la prensa. Mostrarle el barco repleto con 2000 españoles. Leer el telegrama con voz solemne y acto seguido dispararme un tiro en la cabeza. Otra solución. Partir yo mismo en el barco con mis emigrados y desembarcar en Chile por la razón o la poesía. Antes de adoptar determinación alguna, me fui al teléfono y hablé al Ministerio de Relaciones Exteriores de mi país. Era difícil hablar a larga distancia en 1939, pero mi indignación y mi angustia se oyeron a través de océanos y cordilleras, y el ministro solidarizó conmigo. Después de una incruenta crisis en el gabinete, el Winnipeg, cargado con 2000 republicanos que cantaban y lloraban, levó anclas y enderezó rumbo a Valparaíso. Que la crítica borre toda mi poesía, si le parece, pero este poema que hoy recuerdo no podrá borrarlo nadie.